Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 13. Salamanca. Especial de locomotoras diésel. Imagen de portada, dos míticas 333, todo un símbolo, en el depósito de Salamanca. Enero de 1986, las 333, 072 y 080 de la serie. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! La dieselización en Salamanca, al igual que en el resto de España, empezó antes de la llegada de los grandes depósitos. Con el material de maniobras, aquí vemos a la locomotora 303-044 en la capital salmantina, a finales de los años 60 y principios de los años 70. Antes de la dieselización del depósito Charro, ya había locomotoras diésel operando por esta zona de España. En esos tiempos, los 303 tenían mucho trabajo, tanto con vagones de mercancías y también con coches de viajeros, ya que las maniobras en esos tiempos eran muy grandes y su trabajo era mucho más económico que el que hacían las vetustas y antieconómicas locomotoras de vapor dedicadas a maniobras. Fantástica imagen. Una vez después de dieselizado el depósito de Salamanca, hubo bastantes tractores de la serie 303 destinados a la capital charra. Y no podían faltar las locomotoras Alco, que estuvieron por aquí, y se las veía antes de la dieselización del depósito. No había ninguna destinada a la capital charra, pero se podían ver trabajando estas locomotoras ya en la década de los 60. Y también repostando combustible, agua y aceite en el depósito. Alco Forever. Locomotora 318-038 de Renfe, remolcando el tren correo Madrid-Astorga, entrando en Salamanca el 5 de abril de 1971. Aunque realmente se trataba del tren semidirecto Madrid-Salamanca, pero luego este material se utilizaba para el ómnibus de Salamanca a Astorga, en el tramo norte de la Ruta de la Plata. Mismo tren, pero fotografiado en color. Imagen del 5 de abril de 1971. La locomotora 321-038 dando tracción al mismo tren. Se puede ver también un fantástico tractor de la serie 303 a mano izquierda de la imagen. La línea Ávila-Salamanca ya se había dieselizado hacia el año 68-69 y ya prácticamente toda la tracción era diésel. Aunque todavía no había depósito en Salamanca, pero ya se podían ver bastantes locomotoras diésel, incluso paradas o haciendo cambios de servicio y cambios de tracción. Ya había bastante diésel en aquellos años. Y no solamente la línea Ávila-Salamanca, la línea de la Fregeneda también había sido dieselizada por esas fechas y se podía ver a los 303 realizando servicios de línea y a las Yeye de la serie 308 con algunos trenes de mercancías. Y ahora sí, por fin llegamos a la dieselización del depósito de Salamanca, que fue a partir del año 74-75. Se construyó sobre los restos de una parte del antiguo depósito de vapor. Aquí vemos a dos fantásticas 333, las que habíamos visto en la imagen de portada. Un tercio de la serie que se construyó en la década de los 70 acabó destinada al depósito charro, donde ya sustituyeron a lo poco que quedaba de tracción vapor y a la inmensa mayoría de trenes que tenían tracción diésel con menor potencia. No solamente estas locomotoras estaban en la zona de Salamanca, muchas veces operaban por zonas bastante distantes a la capital charra. Se las podía ver prácticamente por toda España, sobre todo en la zona noroeste y oeste de la red ferroviaria nacional.
Las 333 tenían prácticamente el monopolio de todos los trenes que circulaban por Salamanca en sus primeros años de servicio. Daban tracción a la inmensa mayoría de los trenes de viajeros con material convencional y también a los trenes de mercancías más importantes. Desde mediados de los 70 hasta más o menos mediados, finales de los 80, también se podía ver alguna que otra locomotora Alco y alguna que otra sorpresa que alternaban servicios con las 333. Pero estas locomotoras eran las reinas indiscutibles de toda la zona de Salamanca, la frontera portuguesa, Medina del Campo, y además se las solía ver también mucho por Galicia, a las locomotoras del depósito de Salamanca. Tenían un amplísimo radio de acción. Locomotora 333-063 cruzando el puente del Pradillo sobre el río Tormes. La serie 333 era chica para todo, no solamente para trenes de viajeros y de mercancías. También hacían traslados bastante curiosos como el que vemos en la imagen. Esta foto no he podido confirmar exactamente cuál es su fecha, pero tiene toda la pinta de ser del año 85, cuando fueron retirados buena parte de los ferrobuses que daban servicio a las líneas cerradas, a la Ruta de la Plata y también a la Fregeneda. Los ferrobuses que fueron sobrantes posiblemente fueron trasladados al desguace o a otros depósitos de la geografía nacional. Seguro que es anterior a 1985 porque los nuevos andenes no habían sido construidos por entonces, una obra que se realizó hacia el año 85-86. Las locomotoras 333, entre el año 80 y 85, también circularon por la Ruta de la Plata, ya que no estaban tan disponibles las locomotoras Alco del depósito de Orense, tanto de la serie 318 como de la serie 321. Las 3000 del depósito salmantino dieron tracción a trenes míticos como el que vemos aquí, el mítico Iberia Expreso en sus mejores años. Locomotora 333 dando tracción al Iberia Expreso, llegando a Salamanca en 1990, cuando todavía llegaba hasta la frontera portuguesa, hasta Fuentes de Oñoro. Con el tiempo, a partir ya de esta fecha, el Iberia Expreso cada vez tenía menos coches de viajeros hasta quedar reducidos a 2 o 3 tan solo. A partir de principios de los 90, muchas 3000, muchas locomotoras de la serie 333 eran sobrantes y bastantes de ellas se trasladaron al depósito de Orense, que se convirtió, si no me equivoco, en el quinto depósito en recibir a las 333. Mismo tren, pero en sentido inverso. Iberia Expreso, Fuentes de Oñoro, Bilbao, Hendaya. A finales de los años 80 y también a principios de los 90, este tren empezó a recibir los coches de viajeros de la serie 8000 en color estrella y más adelante los de la serie 12000, que eran 8000 que pasaron por el taller central de reparaciones y se convirtieron en coches climatizados con un interiorismo con mayor confort para el viajero. Fantástica imagen de una mañana fría en la ciudad salmantina. Un monopolio que prometía mucho, el de las 333, pero que no se tradujo en tener más tráfico. De hecho, a partir del cierre de líneas de 1985, en las pocas líneas que quedaron en funcionamiento en la provincia salmantina, no se vio aumentado el tráfico, todo lo contrario. Hubo una reducción de trenes y muchas 333 fueron sobrantes. Pero no todo era un monopolio de las 3000, de las Rambos, como muchos aficionados las llaman. También se podía ver de vez en cuando una de las locomotoras Alco de la serie 318 y 321. Aquí vemos una de ellas, una 318 de culo, viendo en detalle la cabina auxiliar de estas locomotoras. Locomotora de la serie 318 de Renfe, fotografiada en el depósito de Salamanca en abril de 1992. Yo me acuerdo, era bastante jovencito en esa época, ver a estas locomotoras de vez en cuando con algún tren de mercancías, ya que al haber menos 333, realizaban algún turno de algún tren mercante procedente de Medina del Campo. En Medina también se podían ver a las 318, ya que también daban servicio a la zona de Zamora y de Orense, y así empalmaban
trenes de mercancías de ambas líneas, tanto de la Medina Zamora-Orense como de la Medina Salamanca-Fuentes de Oñoro, aunque raramente llegaban hasta la frontera, se quedaban casi siempre en Salamanca. Otra imagen de una Alco 1800, una 318, vista desde la cabina principal, la mítica y aerodinámica serie 318. Locomotora 318-014 de Renfe. Imagen del 31 de enero de 1988. Muchas 333 se fueron al depósito de Orense, porque tenían allí para dar tracción a los míticos expresos entre Madrid y Galicia, y también otro tipo de servicios. Y para los servicios de mercancías menos importantes, se enviaron procedentes de Orense algunas Alco de la serie 318 y 321, aunque realmente no estaban basadas en Salamanca, pero se las podía ver bastante a menudo. Aquí vemos a una de sus primas, la serie 321, que también dio tracción a algunos trenes de mercancías, de aquellos que tenían freno dual o freno de vacío y que eran de relativamente poca importancia, ya que los trenes de mercancías más pesados y más largos de la línea eran traccionados siempre por una 333. Locomotora 321-048 de Renfe, con un fantástico tren de mercancías, muy típico de la época cuarta, fotografiado en la estación de clasificación de Salamanca en abril de 1990. Uno de esos trenes clásicos que permanecen en la memoria colectiva de los aficionados españoles. Desde los años 70 y buena parte de los 80, las series que sí que estaban destinadas al depósito salmantino eran las 333, que tenían prácticamente el monopolio de línea, los tractores 303, que había varios destinados al depósito salmantino, y también estuvo este tractor. Esta locomotora es de maniobra única en su serie, la locomotora Tachar, una locomotora de tipo diésel hidráulico de maniobras, cuyo único ejemplar estuvo bastantes años en el depósito salmantino para realizar maniobras de taller y también para la clasificación de la estación. Locomotora 306-001 de Renfe, imagen del año 1983. Todo un símbolo, todos los aficionados charros y también del resto de España nos acordamos de esta fantástica locomotora con bielas dando vueltas, pululando por la estación salmantina. Es una de esas imágenes que nunca se olvidan. También se puede unir a estas locomotoras los míticos 303 que hemos visto en anteriores imágenes, que también tenían bielas y a los que no pudimos vivir la tracción vapor, siempre podemos recordar que al menos pudimos ver locomotoras con bielas que eran similares. Siempre me llamaban mucho la atención ver a estos tractores de maniobras con bielas y la pinta de viejo y de antiguo que tenían estas locomotoras. Una fantástica imagen de Chema Martínez, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios que me retrotrae a la infancia. Yo me acuerdo cuando veía a los 303 y a la Tachar, a la 306, moviendo todo tipo de vagones, ya que en esos tiempos existían dos muelles de mercancías funcionando en la estación y existía todavía el sistema de vagón disperso o vagón completo, o vagón aislado, como también se le llama, y las maniobras eran muy numerosas. Prácticamente durante todo el día había algún tractor de maniobras trabajando. Hoy en día pues solo se ve algo del taller, algunos vagones de mercancías y se acabó. Pero el trabajo que había en esos tiempos en las maniobras era bastante grande. Muchas veces ese trabajo era mayor que el de los trenes de línea. Una imagen del 303 realizando también el mismo trabajo que la Tachar en la anterior imagen, esta vez moviendo unos vagones de bordes bajos procedentes de la fábrica de Mirat, ya que había un trasiego de vagones de mercancías muy grande desde la estación salmantina a esta fábrica que en sus tiempos movía un montón de materias primas de todo tipo. Locomotora 303-046 de Renfe, maniobrando en enero de 1986, uno de los numerosos 303 que estaban destinados al depósito de Salamanca. Llegó a haber bastantes, cerca de 10 unidades destinadas al depósito.
El depósito de Salamanca Diésel en sus mejores tiempos llegó a tener más de 2.000 empleados solo para mantenimiento. Hoy en día no se llega ni a 30 empleados directos de Renfe. Otra locomotora que fue plantilla fija en el depósito salmantino fueron las Yeye de la serie 308, que durante bastante tiempo llevaron trenes de mercancías a la zona de la Fregeneda y Barca de Alba, ya que eran locomotoras de muy poco peso por eje. Y también algún que otro servicio de línea de algún que otro tren de mercancías en la línea de Medina a Fuentesoñoro y también de Salamanca a Ávila. Pero estas locomotoras, cuando dejaron de realizar servicios de línea, también se utilizaron mucho para movimientos de vagones y maniobras en general. Aquí vemos a la 308-023 haciendo maniobras el 20 de mayo de 1988. Al fondo también se puede ver un camello en azul y amarillo, los colores originales de esos automotores. Próximamente, el depósito de Salamanca con material autopropulsado. El reportaje de hoy es exclusivo de locomotoras. Y continuando con las locomotoras diésel de maniobras, no podían faltar los tractores de la serie 310, que fueron los sustitutos de los viejos tractores de la década de los 50 y 60. Imagen de la locomotora 310 de Renfe maniobrando con los coches estrella del tren del mismo nombre procedente de Barcelona en una fría mañana del 5 de enero de 1992. A primera hora de la mañana, sobre las 9:30, 10, llegaba el tren estrella procedente de Barcelona, cuyo material vemos en la maniobra de la fotografía. Ya había alguna locomotora 333 pintada en azul y amarillo y también salía por esas horas uno de los primeros trenes hacia Bilbao y Hendaya. Ya no salían desde Fuentesoñoro, salían directamente desde Salamanca. Ya no había servicios de viajeros a la frontera. Llegó a haber hasta 2 o 3 tractores 310 destinados al depósito salmantino, cuando se empezaron a retirar del servicio los 303 y también tractores de otro tipo que ya se iban dando de baja en aquella época. Y también, de vez en cuando para maniobras, se utilizaba ya en la década de los 90 las locomotoras de la serie 321, que se utilizaban como máquinas de herramienta, ya que habían sido dadas de baja prácticamente en todo tipo de servicios. Locomotora 321-052 de Renfe, fotografiada en el depósito Charro el noviembre de 1999. En esos tiempos, en ese año, estas locomotoras solo se utilizaban para máquina de herramienta y también para trenes de mantenimiento de infraestructura de Renfe. Algunas, con el tiempo, pasaron a Adif, al administrador de infraestructuras ferroviarias. Otra máquina herramienta que se podía ver por el depósito era esta 319 retales que trabajaba en la zona de Medina del Campo, pero siempre que tenía alguna avería o algún fallo de algún tipo, tenía que venir aquí, al depósito de Salamanca. Locomotora 319-210 de Renfe. Una retales fotografiada en un nevado día salmantino el 31 de enero del año 2006. El último tractor de maniobras abandonó Salamanca hacia el año 2000 aproximadamente. Había solamente un 310 y Renfe lo quitó de Salamanca porque ya no había tanto movimiento de maniobras y solamente se podía ver alguna máquina de herramienta de este tipo. Curiosamente, suelen venir a menudo al depósito de Salamanca tractores de la serie 310 o 311 de otros depósitos para realizar todo tipo de reparaciones. Los tiempos cambian, para bien o para mal. Locomotora 333-087 de Renfe, imagen de octubre de 1992. A partir de 1991 se empezaron a ver las primeras locomotoras 333 con la decoración, la nueva decoración de tracción, amarillo y gris, la unidad de negocio de tracción como se denominó en aquella época. Muchos aficionados vimos con estupor el cambio de decoración. Aquí muchos aficionados vimos que la Renfe que habíamos conocido en nuestra infancia de manera tan entrañable había desaparecido. Es duro aceptarlo, pero es así.
También en aquellos años 90, que fueron trágicos para el ferrocarril y sobre todo para el del oeste español, Salamanca vio reducida bastante el parque de las locomotoras 333. Había menos y hacia el año 1995-1996 ya todo el parque había sido pintado en este color. Imagen del depósito de Salamanca en julio de 1997, donde se pueden ver la antigua zona de repostaje, el depósito de combustible y también la zona de surtidores que hoy en día ya no existe, ya que la zona de repostaje se ha trasladado a otro sitio de la estación. 15 de julio de 1997, las locomotoras 333-045 y otra, sin identificar, repostando. En esos años, a finales de los 90, hubo un pequeño resurgir de las mercancías, ya que Salamanca entró en la red TECO de los trenes expresos de contenedores y hubo un ligero aumento del tráfico de mercancías. También, a finales de esa década, cesó el monopolio de las locomotoras 333 al llegar al depósito de Salamanca algunas unidades de la serie 319 que la mayoría estaban adscritas a la unidad de negocio de transporte combinado. Ese auge del transporte de mercancías por ferrocarril, que estaba centrado sobre todo en los trenes de contenedores, hizo que llegaran nuevas unidades y nuevas locomotoras al depósito de Salamanca. Locomotora 319-328 de Renfe Transporte Combinado, aquella unidad de negocio que era 100% de contenedores. Imagen de marzo del año 2000. Hubo un pequeño, leve resurgimiento del ferrocarril de mercancías y también un poco del de viajeros. Parece que los peores años habían pasado. No solamente se pudieron ver locomotoras de la serie 319.3 que habían sido utilizadas para trenes de viajeros y que fueron pasadas a mercancías. También se podían ver las superseries de la serie 319.4, una pequeña subserie de locomotoras de 10 unidades que fueron construidas totalmente nuevas, frente a la mayoría del resto de la serie que habían sido reconstruidas y procedían de piezas de otras locomotoras. Locomotora 319-407 de Renfe. Aunque no haya pegatina de la unidad de negocio, era de la unidad de negocio de transporte combinado, como todas las 319 que hubo en Salamanca. Aunque hubo algunas, unos años antes, que también eran de viajeros y dieron tracción durante poco tiempo al Iberia Expreso entre Salamanca, Bilbao y Hendaya, pero parece que la experiencia no funcionó demasiado bien y se volvió a la tracción con la serie 333. Unas 3000 que tuvieron otro resurgimiento ya en los años 2000. Aquí podemos ver la imagen de entretiempo entre una 333-034 y una 333-074, imagen de agosto del año 2000. Algunas locomotoras de la serie 333 destinadas a los servicios de viajeros recibieron esta decoración de grandes líneas, en azul, blanco y el logotipo mítico de grandes líneas. Aunque fue una unidad de negocio que no mejoró lo que hizo largo recorrido y que con el tiempo acabó eliminando el material convencional en los trenes de viajeros. Pero durante un tiempo el depósito de Salamanca fue sede de estas pintorescas locomotoras de la serie 333 pintadas en estos colores. Aunque hubo locomotoras 3000 que no recibieron la decoración de grandes líneas y se las podía ver con el color amarillo y gris, dando tracción al Iberia Expreso y otros trenes. Y última imagen del reportaje. Próximamente habrá más. Habrá sobre automotores diésel y también sobre la era Pantone, que también fue interesante, aunque no tan numerosa como otras épocas. A partir del año 2003 empezaron a llegar las locomotoras Prima. Muchas locomotoras 333 más antiguas fueron transformadas a las nuevas 3000 con esta caja. Locomotora 333-326 de Renfe, que fue una de las primeras Prima que llegaron al depósito salmantino. Aquí la vemos, muy cerca de la placa giratoria. Salamanca es mucha Salamanca. En tracción diésel quizás de lo mejor.
Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.